Vamos a revisar lo que es una ecuación diferencial exacta. Bueno, primero vamos a entrar en contexto y tenemos que mencionar que cualquier ecuación diferencial de primer orden se puede escribir de la forma m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0, donde m y n son funciones de dos variables. Aquí lo podemos ver. Por ejemplo, la ecuación diferencial de y en dx igual a x cuadrada más 3y cuadrada sobre 2xy la puedo escribir de esta forma. Quedaría entonces menos x cuadrada más 3y cuadrada diferencial de x más 2xy diferencial de y igual a 0, donde en este caso este término es m y vemos que es una función de dos variables, las variables x y y. Y esta función es n y también es una función de dos variables x y y. Bien. Cualquier solución de esta ecuación diferencial debe satisfacerla, no importando cómo esté escrita la ecuación diferencial. Es decir, si la solución de la ecuación diferencial es f de x, y igual a c, entonces significa que la derivada de f de x, y es igual a la derivada parcial de f de x, y con respecto a x, diferencial de x, más la derivada parcial de f de x, y con respecto a y, diferencial de y. Y dado que la constante también se debe derivar, tenemos que esto es igual a 0. Esta ecuación diferencial tiene la forma m de x más n de y igual a 0. Bueno, vamos a definir lo que es una diferencial exacta y una ecuación diferencial exacta, que es en base a lo que acabamos de anotar. Si existe una función f de x, y igual a c, tal que la diferencial de x, y igual a m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y, entonces a esta expresión se le llama diferencial exacta. Y a la ecuación m de x más n de y igual a 0 se le llama ecuación diferencial exacta. ¿Cómo podemos saber si se trata de una ecuación diferencial exacta? Pues muy sencillo, tenemos dos condiciones. La primera es que las funciones m, n y sus derivadas parciales deben de ser continuas en el intervalo de solución. Y la segunda es que se debe cumplir que la derivada parcial de y de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Hagamos un ejemplo. Vamos a determinar si las ecuaciones diferenciales dadas son exactas. Y si son exactas, para resolverlas existe un método que se llama el método de la ecuación diferencial exacta. Bueno, pero por el momento solo queremos saber si son exactas. Tenemos esta ecuación, vamos a escribirla de la forma m de x más n de y igual a 0. Entonces, primero estos dos términos deben pasar del otro lado del igual, 2x más y e a la xy. Este diferencial debe pasar multiplicando a todos los otros términos por dx más coseno de y más x e a la xy diferencial de y igual a 0.
Ahora vamos a comprobar que se trata de una ecuación diferencial exacta. La primera condición, que es que las funciones sean continuas en el intervalo de solución, pues puedo ver que ambas son continuas en todos los números reales, entonces no tengo ningún inconveniente. Sus derivadas parciales no lo sabré hasta que no las resuelva. Entonces vamos directo a la condición número 2. Busquemos las derivadas parciales. Derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de 2x más y e a la xy con respecto a con respecto a y. Recordemos cómo se resuelve una derivada parcial. Si voy a derivar parcialmente con respecto a y, quiere decir que x se comporta como una constante. Por lo tanto, me quedará derivada parcial de 2x con respecto a y más derivada parcial de y e a la xy con respecto a y. Y como x se comporta como constante, esta derivada es 0. Para la segunda hay que aplicar la regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? Dice que la derivada de u por v con respecto a x es igual a u' por v más v' por u. Y aplico esta fórmula en esta derivada que tenemos aquí. Me queda entonces, voy a derivar siendo este u y todo este término v, será u', la derivada de u', que es y con respecto a y, es 1 por e a la xy. Más, ahora derivemos v, como es parcial, entonces x se comporta como constante, dado que vamos a derivar con respecto a y. Entonces esta constante x pasa como coeficiente. X e a la xy por u, y u es y. Ya tenemos la derivada parcial de m con respecto a y. Revisemos la derivada parcial de n con respecto a x, que es derivada de coseno de y más x e a la xy con respecto a x. Ahora es y la que se comporta como constante, entonces este primer término da 0. Y para el segundo término aplicamos de nuevo la regla del producto y obtenemos x, y, e a la xy. Y como la respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces la ecuación diferencial es exacta. Hagamos otro ejemplo. Aquí tenemos otra ecuación diferencial y ya está escrita de la manera en la que lo necesitamos. M de x más n de y igual a 0. De nuevo, estas dos funciones son continuas en todos los números reales. No sé cuál es la solución por el momento, pero al menos ya sé que es continua dentro del conjunto de los reales. Para comprobar la segunda condición necesito saber cuánto vale la derivada de m con respecto a y. Es decir, la derivada de 4xy más 3y cuadrada menos x con respecto a y. De nuevo x se comporta como constante, entonces esta derivada será 0. Y las otras dos resolvemos. La derivada de 4xy con respecto a y es solamente 4x. La derivada de 3y cuadrada con respecto a y es 6y. Pasemos ahora a n. La derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada de x cuadrada más 2xy con respecto a x. Ahora es y la que se comporta como constante. En el primer término no aparece, es una derivada común, normal, como las que siempre resolvemos. La derivada de x cuadrada
es 2x y en este caso y se comporta como constante, queda entonces más 2y. Como la derivada parcial de m con respecto a y es diferente a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces la ecuación diferencial no es exacta.